Hoy día vamos a estar viendo lo que es el gozo de un final feliz. ¿Qué te parece? Seguimos en el libro de Filipenses y vamos a hablar del gozo, el gozo, la alegría, la bienaventuranza de un final feliz. ¿A quién le gusta tener un final feliz? A todos. Nos gustaría el matrimonio, en nuestros éxitos de estudios, en nuestros proyectos, en todo, un final feliz. Y el apóstol Pablo también nos está hablando de esa manera. Y mira lo que dice en Filipenses, el libro base que estamos usando, escrito por el apóstol Pablo, ya esa introducción lo hicimos hace mucho rato, capítulo 1, solamente el verso 21. ¿Cómo lo dice el verso 21 para poder hablar del gozo de ser comunidad teniendo un final feliz? Y eso es lo que vamos a lograr durante este año. Un año perfecto, un año donde veamos la mano de Dios operando, asistiéndonos, guardándonos, acompañándonos en todo lo que vamos a hacer. Por eso que el apóstol Pablo nos está animando a usar esta palabra. Filipenses capítulo 1, verso 21. El verso 21. Solamente este versículo hoy día lo vamos a estudiar. Y dice así, este versículo debiéramos tenerlo aprendido prácticamente de memoria. Y yo lo voy a decir de esta manera. Porque para mí, dijo el apóstol Pablo, para mí, el vivir, ¿quién es? Para mí, dice el apóstol Pablo, y para todo creyente debiera ser esto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este solo versículo encierra tantas enseñanzas que de verdad vale la pena estudiarlo por separado de los otros versículos sin desconocer la valiosa instrucción que tienen los otros versículos también. Se trata de un pasaje que todo cristiano, como decía, debería tenerlo memorizado, tenerlo considerado siempre para poder estar animándose y motivándose a avanzar. Siempre el cristiano avanza, no retrocede. El cristiano avanza y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este estudio, del sermón que estamos presentando en este momento. Y el apóstol Pablo nos da esta enseñanza y nos ha dicho en los pasajes anteriores que el amor de la hermandad y las oraciones de intercesión en la familia de fe, la que componemos como hijos de Dios, son, dice, una bendición. Es una garantía de respaldo, de sentirse ministrados y bendecidos también en el amor de la hermandad y las oraciones de intercesión que cada uno de mis hermanos están haciendo y estamos haciendo los unos por los otros. Si recordamos la experiencia de vida de los primeros hermanos cristianos en el primer siglo, veríamos que la oración de ellos fue una roca fundamental para ellos. Fue fundamental, algo básico, sencillo, esencial para su vida, para lograr un crecimiento explosivo de la iglesia. Ahora, ¿dónde está el secreto? Y mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 12, y así lo vamos a ir descubriendo de lo que el apóstol Pablo está enseñándonos. Verso 12 de Hechos, capítulo 1, que dice de esta manera, estoy leyendo la Biblia al día. Como estaban en el monte de los olivos, ¿quiénes? Los apóstoles. Para regresar a Jerusalén, ellos caminaron casi 1 kilómetro, que era lo que se permitía caminar en un día de reposo. Allí, en ese lugar donde estaban los apóstoles, el aposento alto de la casa, se reunieron también para orar en el aposento alto. Estuvieron presentes, ¿quiénes? Estuvieron Pedro, Juan, Santiago, y todos los apóstoles, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, el hijo de Santiago, y los hermanos de Jesús. Además de varias mujeres que les acompañaban, entre las que se encontraban también la madre de Jesús. En aquellos días, en una reunión que estaban ellos en esa ocasión, en que habían 120, ¿cuánto habían? 120 personas presentes, Pedro tomó la palabra, se puso en pie y él hizo el discurso delante de todos los que estaban presentes. Dios bendiga su palabra. Entonces, sobre esa base quiero que podamos analizarlo para poder fundamentar y socializar este tema. Solemos poner nuestra atención en las multitudes. Nos gusta ver nuestro templo lleno, nos gustaría ver toda la gente llegando al templo, declarando que Jesucristo es el Señor, que multitudes que se convierten al Señor, que conocen al Señor, que dan testimonio. Hablamos de eso, de multitudes, o en el que nos enfocamos en lo que predica la palabra de Dios, el predicador. Sin embargo, el poder en la oratoria,
el reconocimiento y la disuasión puede resultar muy efectiva en otros órdenes de vida, pero no para convertir un alma. ¿Quién provoca esto? La conversión en la vida de una persona. Solo Dios a través de su Espíritu. Solo el Espíritu Santo pudo y puede hacerlo como respuesta al clamor, como lo hacen los primeros cristianos también, al clamor de un grupo de hermanos que sin cesar hacen oración, dice, hacen oración a Dios. Déjame agregar esto, algo más a esta afirmación. Desde que los discípulos volvieron del monte de los olivos, ¿qué estaban haciendo allí los discípulos? Recordemos, los discípulos estaban despidiéndose del Señor Jesús, donde habían ellos sido testigos de la ascensión de Jesús, habían presenciado ese tremendo acto, cuando Jesús asciende al cielo. Bueno, desde ese momento, desde ese evento hasta el día de Pentecostés, ¿qué sucedió en Pentecostés? En el que se produjo el milagro de conversión. Muchos se convirtieron escuchando el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabe cuánto tiempo pasaron desde ese día de la ascensión a Pentecostés? Pasaron solo 10 días. ¿Qué sucedió durante esos 10 días? ¿Qué hicieron los discípulos durante esos 10 días? ¿Qué pasó con ellos? Ellos se centraron en algo importante, esencial y valioso. Ellos hicieron de ese día un intenso días de oración y ruego. Estuvieron enfocándose en el Señor. Estuvieron buscando la presencia de Dios. Estuvieron encomendando a Dios sus vidas. Estuvieron rogando dirección, instrucción, revelación para poder aplicar todo lo que habían aprendido del Señor Jesús. Y ahí estaban ellos en obediencia a lo que el Señor les había pedido. Estaban orando y estaban rogando. Ahora, no te confundas. Producto de eso, hubo una tremenda explosión de crecimiento del Evangelio. Ahora, la iglesia no oraba como consecuencia de su crecimiento, sino que la iglesia oraba como consecuencia, la iglesia crecía. Mientras más oraba, la iglesia se iba expandiendo. No era al revés. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo cuando estamos dedicados a otras cosas y no tanto a la oración? La iglesia crecía mientras la iglesia oraba. La iglesia se expandía mientras los discípulos y la iglesia estaban en comunión con Dios. Así que cuántas cosas te pierdes, cuántas cosas me pierdo, cuántas cosas nos perdemos cuando no estamos dedicados a eso esencial, la oración. La oración es dejar que Dios opere, la oración es dejar que Dios dirija, la oración es que Dios esté al frente de todo lo que se está haciendo para hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta y que nos ayuda a seguir avanzando, que es lo que el Señor quiere que tengamos. Este año será perfecto en la medida que sigamos en esa dirección, buscando al Señor. Ahora, volvamos al versículo 21 de lo que acabamos de estar mencionando de Filipenses, capítulo 1, verso 21. El apóstol, entre otros beneficios, nos presenta el porqué, la base y el fundamento de las bendiciones de la fe cristiana, lo que Dios ofrece. Ahora, analicemos el versículo parte por parte, lo vamos a hacer expositivo, palabra por palabra, y disfrutemos de esta enseñanza. En primer lugar, verso 21, la primera parte nos está diciendo el gozo de tener una razón. ¿Qué razón te mueve? ¿Qué razón te hace levantarte cada mañana? ¿Qué razón te motiva a buscar dar lo mejor de tu vida? El gozo de tener una razón. Y dice el verso 21, la primera parte, ¿por qué? Dice el apóstol, ¿por qué? Porque yo tengo todo. Todo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Esto nos recuerda las primeras palabras que el Señor Jesús pronunció a sus primeros discípulos cuando lo andaban buscando, que constituyeron una pregunta sólida, una pregunta un poquito incisiva para aquellos que lo andaban buscando en los primeros momentos que el Señor Jesús comienza a aparecer en la palestra. Cuando el Señor le dice, ¿qué buscan? ¿Qué se les perdió? ¿A quién buscan? Eso es lo que el Señor le dice. Y se trata también de un desafío muy serio.
digamos que les estaba cuestionando en relación a su proyecto de vida, su razón de vida, su propósito fundamental. Ahora, con esta primera palabra, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, nos está diciendo que él, con esto que está diciendo, que está afirmando, ya tiene resuelta esta parte de la vida. Él ya tiene un por qué vivir. Y como veremos más adelante, también tiene un por qué morir. Es triste, pero muchas personas no tienen un porqué para vivir. De esa manera, es imposible experimentar el gozo de verdad. Si no tiene un porqué, no está motivado. Sin embargo, aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que nos hemos declarado seguidor de Cristo, que hemos dicho, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Cuando yo digo, busco primeramente el reino de Dios y al Señor lo pongo en primer lugar y lo amo con todo el corazón, con todo el alma, con todo mi ser, no solo tenemos un porqué, tenemos el porqué. Tenemos la razón verdadera, la razón fundamental de poder sentirnos seguros que es Cristo, quien es nuestra roca firme. Lo hemos dicho también, es nuestro castillo fuerte, es quien va delante de nosotros. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra razón, Él es el que nos motiva, Él es el que nos anima cada mañana a levantarnos y decir, ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Y eso es lo que me motiva, para dar a conocer a todo el mundo que Cristo es la salvación del alma, es la esperanza de vida. Jesucristo es el que nos motiva a poder buscar ser los instrumentos de Dios para que otros más le conozcan, otros más tengan el gozo de la salvación. Ahora, entonces, la invitación en esta primera parte es experimentar el gozo de tener una razón de vivir, una razón de vivir. Ahora, en segundo lugar, descubrimos la otra palabra que viene a continuación del verso 21, el gozo de tener una experiencia personal. No sé cómo han sido tus experiencias en la vida, pero aquí hay algo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Cuando él dice, para mí, mi experiencia personal, Filipenses 1:21, la segunda palabra. Ahora, creer en Cristo y seguirle en compañía de una familia hermosa de fe como la que nosotros estamos constituyendo, es toda una experiencia maravillosa. De verdad, tu familia de fe es una familia hermosa en Cristo. Una familia normal, imperfecta, porque estoy yo, estás tú, imperfecta, pero en Cristo estamos siendo ministrados, transformados y nos estamos amando, nos estamos buscando, acompañando, estamos sosteniéndonos, estamos empatizando y estamos buscando la manera de que tú te sientas también bien. Queremos que muchos más conozcan de esto, de Cristo el Señor, a través de esta familia, que es la representación real del reino de Dios, aquí en la tierra donde Dios nos puso. Y eso es nuestra responsabilidad. Ahora, no es solo lo que estamos diciendo, no es solo una doctrina, no es una idea o una verdad escrita en un libro. Es una verdad concreta que se vive, que se experimenta. Se trata de una experiencia personal de primera mano, directa, personalizada. Es algo que sucede, es algo que pasa, que está pasando, es algo que se vive, es algo que se siente, se respira, se sabe, se ve, se expresa. De esa manera, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, y reconocemos lo que Dios hizo, por ejemplo, en los patriarcas, recordemos a Abraham, en Moisés, en Jacob, en los apóstoles, y en el mismo apóstol Pablo. Nos enfrentamos a un conocimiento teórico. Abrimos las hojas de este libro llamado la Biblia, nuestro manual de vida, un conocimiento teórico, una verdad hermosísima, pero solo eso. Pablo conocía la Biblia de su tiempo. Era un erudito en las Escrituras y en la historia hebrea. Él sabía quién había sido Jehová. Jehová Dios para los patriarcas, para Abraham, para Isaac, para Jacob. Pero después de su conversión, después de su encuentro personal con Dios, esos conocimientos
dejaron de ser teoría y se convirtieron en una realidad en su vida de manera personalizada y comienza a descubrir de verdad, quién es Dios para su vida, quién es Jesús. Por eso podía él decir, para mí, yo doy testimonio, dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. No hay otra cosa mejor en la vida que vivir para Cristo, en Cristo y con Cristo. Así que tenemos que decir esto, no solo él enseñaba que Cristo podía ser la vida para todos los seres humanos, sino que él aseguraba que Cristo era la vida para él mismo y para todo aquel que en él cree. Así que el mundo está lleno de personas que saben cosas de Jesús. Cuándo nació, quiénes le siguieron y dónde él murió. Pero no lo conocen personalmente. Saben datos biográficos, pero no lo experimentan personalmente y de primera mano. No nos quedamos en eso. Nosotros no nos quedamos en ese nivel. Vamos por más. Avanzamos. No nos quedamos en la periferia. No nos quedamos en la periferia de la relación y comunión personal con el Señor. Al contrario, buscamos y lo experimentamos cada día, cada minuto de nuestra existencia. Hablemos con Él, caminamos con Él, ¿verdad? Descubrámoslo como quién es Él. La cosa más absolutamente importante que puede hacer un hijo, una hija de Dios en su vida es separar un tiempo para encontrarse con nuestro Padre Celestial en el lugar secreto, en ese lugar que tú has preparado para buscar su rostro. Permanecer en Dios es el fundamento sobre el cual todos los demás aspectos de la vida cristiana y todo lo que estamos haciendo encuentra el éxito y establece raíces que nos permite recibir todo lo que necesitamos para dar el fruto del Espíritu que Dios está colocando en nuestras vidas. Permanecer en Dios nos guía a un refrigerio, a una bonanza, a una paz, al gozo y un avivamiento constante, dependiente del Señor, por lo que nos suministra cada día y nos sostiene en la vida abundante que Dios quiere para todos los seres humanos. Mientras recorremos esta serie y todo este tema que estamos viendo y durante este año que estamos llevando, mi oración, ¿sabes cuál es? Que pueda estar marcado por encuentros maravillosos de manera personal con el Señor, que te satisfagan de manera completa en la presencia de Dios. Haz espacio en tu corazón y en tu mente para descansar en el amor de tu Padre Celestial. ¿Bien? Él es real. Él está aquí, está ahí contigo. Podemos sentirlo, podemos hablarle, podemos escuchar su voz por medio de su palabra. Y nos acercamos a Él como si fuera solo. Nos acercamos a Él, déjame decirlo, con la confianza de saber que Él siempre va a estar atento a socorrernos. Deja aclarar esto. No nos acercamos a Él como si fuera solo una idea abstracta o doctrina, sino que Él es una persona. Así que entreguémonos a Él de verdad. Entonces, en este segundo punto, la invitación es experimentemos el gozo de conocer a Jesús personalmente. Bien. En tercer lugar, la tercera palabra nos lleva a declarar esta afirmación. El gozo de tener y aprovechar una oportunidad. El apóstol Pablo dice, el vivir. Él está consciente de eso, de esos signos vitales. El vivir, mientras tengas mis latidos cardíacos, mis signos vitales activos, el vivir para mí es Cristo. Vivir es la gran oportunidad que tenemos los seres humanos. Solo hay una vida y cada día que pasa, ¿sabes qué? No se repite. Podemos decir que el tiempo es el único don desechable, porque cada minuto que pasa, cada día que pasa, cada año que estamos cumpliendo, es un tiempo que, al pasar, ya no regresará. De ahí la importancia de aprovechar la oportunidad que tenemos para vivir cada instante y cómo lo estás aprovechando, cómo lo estás viviendo. Por ejemplo, en la carta, el apóstol Pablo a los Colosenses
Él está diciendo y recordando, anden sabiamente para con los de afuera. Colosenses 4:5. Redimiendo el tiempo, es decir, aprovechando el tiempo adecuadamente, usándolo bien. Y cada día deberíamos agradecer cada minuto de nuestra existencia a Dios por estar vivos, y después de ello deberíamos disponernos a vivir a plenitud. Por lo tanto, el llamado es, en este punto, a experimentemos el gozo de cada momento de nuestra existencia, de la vida que Dios nos está dando. Aprovechémoslo de la mejor manera y siempre colocando a Dios delante de nosotros y diciéndole al Señor, en mi tiempo de vida, Señor, más de ti, menos de mí, para de verdad vivir la vida en plenitud. En cuarto lugar, otra palabra que nos lleva a afirmar esto, el gozo de tener un objeto de fe. ¿Cuál es tu objeto de fe? ¿O cuál es tu motivación? El objeto de fe que el apóstol Pablo tiene es Cristo. Muy bien, es Cristo. El gozo, dice, de tener un objeto de fe es Cristo. Eso es fundamental para un ser humano. Todo lo anterior solo tiene sentido cuando tenemos donde depositar nuestra fe. Te voy a contar una historia. En dos diferentes lugares de un río congelado, dos hombres quieren cruzarlo. El primero se ubica en una parte del río donde el agua es rápida y el hielo delgado. Pero él tiene mucha fe. Y él dice, yo voy a cruzar este río. Así que se lanza a cruzar el río y el río se rompe. El hielo se rompe y él muere de hipotermia. El otro hombre está en una parte del río donde el agua es mansa y por lo tanto el hielo es más grueso. Pero él tiene poca fe. Duda. Así que, ¿qué hace? Se acuesta sobre el hielo y se desliza sobre el hielo hasta el otro lado y vive para contarlo. Cruzó el río. Pregunto, ¿por qué murió el que tenía mucha fe? ¡Mucha fe! ¿Y vivió el que tenía poca fe? La respuesta puede ser muy sencilla, porque el que tenía mucha fe la tenía puesta en poco hielo, y el que tenía poca fe la tenía puesta en mucho hielo. No importa cuánta fe tengas, importa dónde la tienes puesta. Así que, en esta reflexión, el llamado es a experimentemos el gozo de tener una base sólida para nuestra fe y nuestra vida. Y esa fe está depositada en aquel que dice que es nuestra roca firme, Jesús, nuestra esperanza, nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza. En eso tenemos que basar. En eso se basa nuestra fe, en ese objeto concreto que se llama Jesús, que está con nosotros todos los días está con nosotros. Así que reflexiona en eso. Tu objeto de confianza, de fe, debe ser aquel que dijo, yo estaré contigo. No temas, yo te voy a acompañar. Los 365 días, yo estaré contigo. Sobre esa base, sobre ese objeto, sobre ese objetivo, basa tu confianza, esperanza y fe. ¿Te parece? Muy bien. El quinto principio que vamos a desarrollar aquí es el gozo de tener una meta. Y el apóstol Pablo, en el mismo texto, verso 21, está diciendo que su meta es el morir. Cuando se tiene gozo de la vida, se puede enfrentar con gozo también la muerte. El apóstol Pablo sabe que la experiencia de la muerte es algo natural y es algo inevitable. Sin embargo, no solo la espera, sino que la considera una bendición. Ahora, ¿cómo puede un hombre decir eso? ¿Cómo puede ser eso? La razón es muy sencilla. Cuando disfrutamos la vida, porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo, la muerte es la meta y la victoria final. El apóstol considera ganancia la muerte.
Así la considera, porque sabe que por medio de ella tendrá entrada a una vida superior. Sabe que estamos aquí en la tierra no es perfecta, sabe que va a llegar a un lugar perfecto, hecho no por manos humanas, sino por las manos de Dios. Y dice un dicho por ahí, para todo nos preparamos, pero no nos preparamos para morir. Y resulta que la mayoría de la gente tiene miedo de enfrentar la muerte. Sin embargo, el cristiano tiene el gozo de saber que la muerte no es el fin, no es una derrota, sino el inicio de una vida mejor más allá y cerca de Dios. ¿Qué te parece? Y el sexto principio es el gozo de tener un regalo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. En el verso 21, en la última palabra de ese versículo, es una ganancia. Dice, el morir es Cristo, es ganancia. El gozo de tener un regalo. Es una ganancia, algo que yo esperaba. Es algo que de verdad valió la pena, dice el apóstol Pablo. El gozo del apóstol no está fundado en superstición, simplemente. Eso no es un lenguaje del cristiano, sino en el conocimiento de la gracia, sola gracia de Dios. No solo entiende que hay una vida después de esta, sino que está seguro que la vida después de esta es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que la vida física. Por eso es que la considera ganancia. Esta verdad debe cambiar muy seriamente nuestra manera de enfrentar la vida. Y por supuesto debe cambiar nuestra manera de enfrentar la muerte. La de nuestros seres queridos y la propia. Algunas veces decimos, respecto a alguien que partió a la presencia de Dios, decimos pobrecito, pobrecito, cuando deberíamos decir bienaventurado, ha sido trasladado, ha sido promovido, ¿no es cierto? Sinceramente creo que sobrevaloramos la vida y subvaloramos la muerte. Esta vida física es algo maravilloso porque Dios nos la dio con un propósito, pero la otra vida, la que justamente viene después de la muerte, también nos la ha preparado Dios y definitivamente es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Como dicen por ahí, cuando estemos en la vida eterna, no nos la vamos a acabar, ¿verdad? Pablo llama a la muerte ganancia, es decir, recompensa. Sin embargo, si tomamos en cuenta la gracia de Dios, se trata de un regalo inmerecido, un premio que no conseguimos por nuestros propios esfuerzos, sino que fue conseguido por el Señor Jesús para todos nosotros. De la misma manera que es difícil para un niño aguantarse las ganas de abrir su regalo, era difícil para el apóstol Pablo aguantarse las ganas de estar en la presencia de Dios. Y asimismo debería ser para nosotros. Por lo tanto, experimentemos el gozo de saber que hay un regalo maravilloso para todos nosotros después de esta vida. ¡Qué ganancia! ¿Qué vimos hoy? El gozo de un final feliz. El gozo de tener una razón. ¿Por qué? El gozo de tener una experiencia personal. El gozo, y eso de primera mano, el gozo de tener y aprovechar una oportunidad de vida, el vivir, el gozo de tener un objeto de fe, Cristo, el gozo de tener una meta, el gozo de tener un regalo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos. Todos los que estamos en Cristo tenemos garantizado ese regalo, esa ganancia. Ahora me pregunto si tú tienes garantizado eso. Me pregunto si de verdad tú tienes la garantía que da el Señor Jesús para que cuando partamos de este mundo lo puedas hacer con la plena certeza y convicción de que vas a estar recibiendo el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no lo tienes y no tienes esa seguridad, estás a una oración de distancia. Yo te invito a que puedas pensar en eso. Piensa en eso. Que al partir de este mundo puedas también tener la seguridad de que vas a recibir el galardón, el reconocimiento de parte de Dios como regalo que Él preparó para todos aquellos que confiamos en Él, que aprendimos a caminar con Él y que esperamos nuestra esperanza y nuestro encuentro con Él. Bueno, que el Señor te bendiga. Espero que reflexiones en esto y que puedas tú también tener esa convicción
Vamos a orar. Dije a una oración de distancia. Y si quieres tener esa seguridad, haz esta oración conmigo. Padre, te pido perdón porque he vivido una vida a mi manera. Al reflexionar y a escuchar esta palabra, me doy cuenta que hay mucho que debo cambiar. Señor, solo no lo puedo hacer. Yo ruego que me ayudes, Señor, a alcanzar esa ganancia, que solamente tu palabra dice que se logra a través de tu Hijo Jesús. Y quiero en esta hora, Señor Jesús, pedirte perdón por todos nuestros pecados, arrogancia, autosuficiencia. Esa separación que hemos mantenido ha sido solo por mis culpas, mis pecados. Mas tú, Señor, esto lo solucionaste al morir en la cruz. Y yo creo en ese sacrificio. Por eso en esta hora, Señor, apartándome de todo aquello que me alejaba de ti, ahora pongo mi confianza, mi fe en ti. Te pido perdón. Jesús, ven a mi vida. Perdóname por todos mis pecados, mis errores. Te recibo en mi corazón como el Salvador y Señor de mi vida. Ya no quiero vivir separado de ti en esta vida, ni menos por la eternidad. Por eso oro para que en este momento tú seas una realidad en mi vida. Te invito a mi corazón. Tú tuviste que pagar la culpa de todos mis pecados. Y hoy, Señor, abro mi corazón, lo reafirmo para que tú puedas ser el Salvador y Señor de mi vida. Y vivir lo que el apóstol Pablo nos está recomendando. Señor, gracias por eso. Oro para que también nuestra familia, nuestros seres queridos, amigos, también ellos puedan tener esta experiencia. Oro para que muchos de ellos también puedan, Señor, salir de ese ostracismo que viven muchos de ellos, de vivir en su propio mundo, y ellos puedan, Señor, también salir de ese estado y entrar a vivir y a disfrutar las virtudes maravillosas que tienes para todo aquel que en ti cree. Te adoramos y te bendecimos, y gracias te doy por esta palabra. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén y amén.